Hola, soy María de Farmacia Leizola y hoy os voy a enseñar distintos tipos de inhaladores. Tenemos los inhaladores presurizados, los de polvo multidosis y los de polvo unidosis. Los más comunes quizás son los presurizados. Os voy a enseñar cómo se utilizan. Primero agitamos el inhalador, quitamos la tapa, expiramos todo el aire que tenemos dentro, colocamos el inhalador, empezamos a aspirar y pulsamos para que salga la dosis. Seguimos expirando y mantenemos un poquito la respiración. Luego ya podemos expulsar el aire. Estos los utilizan mucho niños y ancianos, con lo cual muchas veces son más fáciles de utilizar con cámara. Se utiliza de la misma manera, simplemente se coloca el inhalador en la parte correspondiente de la cámara y por el otro orificio aspiran. Otro tipo son los inhaladores de polvo multidosis. Estos tienen un número, tanto uno como los otros, con el número de dosis que tiene el producto. Simplemente es, cargamos girando la rosca, volvemos a girar por el otro lado y el inhalador está ya cargado. De la misma manera, sacamos todo el aire fuera de los pulmones, expiramos manteniendo un buen rato el aire y volvemos a expulsar. Estos son iguales, lo que pasa que en vez de cargarlos con la rueda, se cargan con el pulsador. Y aquí tendría el número de las dosis. Cargamos para un lado y descargamos. Y luego aspiraríamos por esta zona. El último tipo de inhaladores que voy a explicar hoy son los unidosis. Se abren así, 1 y 2. Aquí colocaríamos una cápsula que trae incluido el inhalador, cerramos de esta manera, pinchamos la cápsula y al pinchar se produce un orificio en la cápsula. Por ahí va a salir el polvo que vamos a aspirar. Aspiramos de la misma manera, mantenemos el aire y luego, una vez utilizado, lo abrimos otra vez, quitamos la cápsula y limpiamos el inhalador. Os quería comentar que después de utilizar los inhaladores hay que enjuagar muy bien la boca. Es muy fácil que sobre todo, bueno, todos en general, pero sobre todo los que tienen corticoide, creen hongos en la boca. Por eso mismo, tener una buena higiene bucal. Espero que os haya sido de utilidad y gracias por vuestra atención.